Hola queridos amigos, bienvenidos a Anchor 2025. Esta semana, que comienza el lunes y finaliza el próximo sábado, vamos a estudiar algunos temas muy importantes relacionados con el fin de los tiempos. El título de nuestro seminario de esta semana es Profecías que se repiten en secuencia. Tenemos aquí a personas de muchos estados de Estados Unidos y a dos personas que han visitado este lugar desde Australia. Vamos a examinar más de cerca las profecías de Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. A lo largo de muchos años he presentado estudios sobre Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 como capítulos individuales. Sin embargo, lo que hace que esta serie en particular sea única es, en primer lugar, el contenido añadido a las presentaciones individuales anteriores, así como el método que une estos capítulos en un mosaico. La presente escuela de teología Anchor revelará que cada uno de estos capítulos añade detalles que no se encuentran en los anteriores. Y cuando los juntamos todos, nos dan una imagen compuesta del curso de la historia desde el reino de Babilonia, en los días de Nabucodonosor, hasta el ascenso y la caída finales de la Babilonia espiritual al final de los tiempos. Esta serie mostrará que estamos en el umbral de 5 acontecimientos mundiales muy importantes. Pero antes de comenzar nuestro estudio, queremos pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio juntos. Cada día, comenzaremos con una oración. Nunca debemos abrir la palabra de Dios sin orar. Por eso, los invito a inclinar la cabeza conmigo mientras oramos. Padre Celestial, venimos ante tu imponente trono al comenzar esta importante escuela de teología. Sabemos que nuestra sabiduría es muy limitada, pero tu sabiduría es infinita. Tú eres omnisciente. Espíritu Santo, ven entre nosotros, por favor. Abre nuestras mentes para que entendamos. Abre nuestros corazones para que recibamos y empodéranos para proclamar este maravilloso mensaje que es absolutamente necesario para este período de la historia. Te agradecemos la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. Es necesario hacer una advertencia al comenzar nuestro estudio en esta serie. Vamos a hablar de algunos sistemas políticos y religiosos globales. Desde el principio, quiero dejar absolutamente claro que no nos centraremos en los individuos dentro de esos sistemas. Así que no tomen lo que voy a decir de forma personal o individual. Estamos hablando de sistemas. Estamos hablando de unidades de individuos que pertenecen a sistemas religiosos y a sistemas políticos. Ahora bien, después de todo, incluso el rey Nabucodonosor, el líder tirano de la antigua Babilonia, que amenazó con descuartizar a los sabios de su reino e intentó asar a los 3 jóvenes hebreos, finalmente se convirtió al Señor. Estaba en el sistema babilónico. De hecho, era el líder del sistema babilónico. Pero finalmente salió, se convirtió y aceptó al Dios de Israel. Del mismo modo, algunos que estaban dentro del sistema judío apóstata en los días de Cristo luego salieron y se convirtieron en miembros fieles de la iglesia cristiana. Entre ellos se encontraban el rico Nicodemo, así como José de Aristea, el sabio erudito de Israel, Galio y, más tarde, incluso Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Estaban en el sistema, pero no eran miembros del sistema apóstata. Con el tiempo, todos estos miembros fueron líderes en el Sanedrín, el órgano de gobierno de Israel, en los días de Cristo. De hecho, Hechos 6 en 7 nos dice que una multitud de sacerdotes de Israel se convirtieron en creyentes fieles.
Estaban en el sistema, pero su corazón no estaba en él. Cuando abrazaron la verdad, abandonaron el sistema apóstata y se unieron a la iglesia cristiana. El punto es que el sistema político religioso judío, el sistema judío era apóstata, pero dentro de él había un remanente de personas fieles que más tarde salieron y se unieron al movimiento cristiano. De la misma manera, hoy en día, en cada nación, en cada sistema, en cada iglesia, hay quienes sirven a Dios lo mejor que saben, y cuando escuchan la verdad, la reciben y salen para unirse al pueblo fiel de Dios. Ahora bien, muchas interpretaciones de la profecía en estos días son fortuitas y especulativas. Muchos expositores de profecías hablan sin pensarlo dos veces y dicen que esto significa esto y aquello significa aquello. Por ejemplo, hoy en día es muy común escuchar en los púlpitos que habrá un rapto de la iglesia, que los coches se estrellarán y los aviones se estrellarán, y que el templo de Jerusalén, la Jerusalén literal, será reconstruido, y que luego un individuo desagradable, el anticristo, se sentará en un templo judío reconstruido. Y mientras tanto, los judíos serán perseguidos durante un periodo de 7 años. Se llama la tribulación. Y este escenario, que parece muy sensacionalista, es adoptado por millones de personas en las iglesias hoy en día. Sin embargo, en esta serie no vamos a especular. No vamos a ser sensacionalistas. Utilizaremos lo que llamo el método del flujo histórico, que también se conoce como historicismo. Nuestro estudio será disciplinado, lógico y, sobre todo, bíblico. Vamos a centrar nuestro estudio en Daniel 2, su ampliación en Daniel 7 y su posterior ampliación en Apocalipsis 12, 13 y 17. En nuestro estudio, encontraremos que cada capítulo añade detalles a los anteriores. Y cuando los examinemos todos juntos, tendremos una imagen clara del flujo de la profecía desde los días de la Babilonia literal en tiempos de Nabucodonosor hasta la Babilonia espiritual al final de los tiempos. Ahora bien, antes de que podamos empezar a estudiar estos capítulos, debemos tener en cuenta algunos principios hermenéuticos. En otras palabras, principios de interpretación. Así que echemos un vistazo a varios principios de interpretación que debemos aplicar a nuestro estudio en el transcurso de nuestro seminario. Vayamos al principio número 1. Aunque es difícil dejar de lado nuestras propias ideas y sesgos, debemos orar para que Dios nos permita estudiar estos libros, Daniel y Apocalipsis, y más específicamente estos capítulos, con una mente abierta y un corazón sincero, sin nociones preconcebidas. El apóstol Pablo nos advirtió en 1 Tesalonicenses 5, versículo 21, que debemos examinarlo todo. Esto es lo que escribió: examinadlo todo y retened lo bueno. Por lo tanto, debemos verificar todas las diferentes interpretaciones y luego acudir a la Biblia para ver si concuerdan con ella. En Juan 7, versículo 17, Jesús nos dijo cómo podemos saber si nuestras interpretaciones de la Biblia son correctas. Esto es lo que afirmó en Juan, capítulo 7, versículo 17. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, si está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por lo tanto, si está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, si es sincero de corazón, Dios le mostrará si su interpretación es correcta o no.
Por lo tanto, nuestro primer principio es que debemos dejar de lado nuestros prejuicios e ideas preconcebidas y orar para que el Espíritu Santo nos muestre la verdad de Dios tal como está en Jesús. El segundo principio es que Daniel y Apocalipsis están escritos en lenguaje codificado. Y para entender estas profecías, debemos descifrar el significado de los símbolos. Ahora bien, a veces los símbolos se explican en el contexto inmediato en el que aparecen. Otras veces, hay que ir a otro lugar de las escrituras donde se utiliza el mismo símbolo para explicar el significado del símbolo en el pasaje que se está estudiando. Permítanme darles un ejemplo o un par de ejemplos de cómo a veces el símbolo está en el contexto inmediato que estamos estudiando. En Daniel capítulo 2, versículo 39, Dios le dice a Nabucodonosor por medio de Daniel: Tú eres la cabeza de oro. Así que la cabeza de oro es un símbolo. Pero en ese versículo, Dios le dice: Nabucodonosor, te voy a decir el significado del símbolo. El símbolo significa tú y tu reino, Babilonia. Otro ejemplo es Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, donde se explica qué son las aguas sobre las que se sienta la ramera en los versículos 1 y 2. Dice muy claramente que las aguas sobre las que se sienta la ramera son multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Así que en el capítulo 17 se habla de las aguas y se dice lo que representan. Como he mencionado antes, a veces no se encuentra el significado del símbolo en el contexto inmediato. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a otros lugares de la Biblia que utilizan el mismo símbolo y donde se interpreta. No basta con decodificar el significado de los símbolos individuales. Después de haber descifrado los símbolos, el significado de los símbolos, debemos unirlos todos. Debemos unirlos, por así decirlo. Cada símbolo es como una pieza de un crucigrama, donde cada parte nos ayuda a entender el producto final, el mosaico final. También podríamos compararlo con un rompecabezas. En un rompecabezas, tienes muchas piezas diferentes y las clasificas según su forma, luego las pones todas juntas y tienes una imagen completa de lo que el rompecabezas intenta representar. Es una pieza del rompecabezas, cada símbolo. Las pones todas juntas y captas la imagen total que hay en ese rompecabezas. Principio número 3. El método avenoso del séptimo día de interpretación profética se basa en el principio que se ha denominado historicismo. Este método enseña que las grandes profecías en cadena de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9, Daniel 10 y 11, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, las iglesias, los sellos y las trompetas comenzaron a cumplirse en los días en que vivió el profeta. En otras palabras, la cadena de profecías comienza a cumplirse en los días en que Daniel escribió, en los días en que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Y entonces tienes una secuencia ininterrumpida de cumplimiento desde ese momento hasta el fin de los tiempos. La mejor explicación de este principio del historicismo, prefiero llamarlo el método del flujo histórico, se encuentra en el libro La educación de Elena de White, página 178. Esto es lo que ella escribió. La historia que el gran yo soy ha marcado en su palabra, uniendo eslabón tras eslabón en la cadena profética desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro, nos dice dónde estamos hoy en la procesión de los tiempos y qué se puede esperar en el tiempo venidero. Todo lo que la profecía ha predicho que sucederá hasta el tiempo presente ha sido rastreado en las páginas de la historia.
Y podemos estar seguros de que todo lo que está por venir se cumplirá en su orden. Pasemos ahora al principio número 4. Las profecías de Daniel 2 y 7 y Apocalipsis 12-13 del día y 17 son profecías paralelas. Sabemos esto porque hay múltiples vínculos verbales y terminológicos que conectan estas profecías. Por eso, no basta con estudiar estas profecías de forma aislada. Debemos estudiarlas todas juntas y en secuencia. El principio que se aplica aquí es que Daniel 7 amplía Daniel 2, y luego Apocalipsis 12, 13 y 17 amplían Daniel 2 y Daniel 7. Esto es lo que yo llamo un enfoque secuencial y por capas de las profecías en cadena de Daniel y Apocalipsis. Sabemos que estas 5 profecías están vinculadas entre sí porque tienen muchos puntos en común. Vamos a enumerar 6 de ellas. En primer lugar, las 5 contienen el número 10 como símbolo. Es una conexión significativa. En segundo lugar, en las 5, el último reino siempre es diferente de todos los demás reinos, porque el último reino humano vincula a la Iglesia con el poder del Estado, el poder civil con el poder religioso. En tercer lugar, Daniel 7 y Apocalipsis 12-13 del día y 17 contienen bestias voraces indescriptibles. Número 4. Las bestias rapaces de Apocalipsis 12, 3 y 17 tienen 7 cabezas y 10 cuernos que persiguen a los fieles. Número 5. Aunque Daniel 7 no especifica que la bestia dragón tenga 7 cabezas como Apocalipsis 12-13 del día y 17, sí tiene 10 cuernos y persigue a los fieles durante el mismo periodo de tiempo que el dragón de Apocalipsis 12 y la bestia marina del capítulo 13 de Apocalipsis. Esto demuestra que Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 son paralelos. Y, por último, número 6, la profecía de Apocalipsis 17 también tiene una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que persigue a los fieles. Sin embargo, el capítulo no especifica cuánto durará la persecución porque el cumplimiento del capítulo 17 todavía es futuro. Y después de 1844, ya no hay más profecías de tiempo. Entonces, podemos entender por qué Daniel 7, Apocalipsis 12 y 13 contienen un periodo de tiempo en el que estas bestias perseguirán al pueblo de Dios. Pero Apocalipsis capítulo 17 no contiene ningún periodo de tiempo porque se refiere al futuro y no hay profecías de tiempo en el futuro después del año 1844. Así que vayamos al principio número 5. Elena White enfatizó que debemos estudiar Daniel y Apocalipsis juntos, porque Apocalipsis amplía las profecías de Daniel con un enfoque especial en el tiempo del fin. Ahora voy a leer un par de declaraciones de los escritos de Elena White donde habla sobre cómo las profecías de Apocalipsis amplían o complementan o suplementan las profecías del libro de Daniel. La primera declaración es de Testimonios a los Ministros, páginas 114 y 115. Así es como dice. Las cosas reveladas a Daniel fueron complementadas después, recuerden esa palabra, complementadas por la revelación hecha a Juan en el pasillo de Patmos. Estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, deben estudiarse con atención. Fue el león de la tribu de Judá, Jesucristo, quien abrió el libro. Esto se refiere a los últimos 4 capítulos de Daniel.
Daniel 8 a Daniel 12. Así que, una vez más, fue el león de la tribu de Judá quien abrió el libro y le dio a Juan la revelación de lo que sucedería en estos últimos días. El libro de Daniel, en particular los capítulos 8 a 2, el libro de Daniel se abre en la revelación a Juan, y nos lleva hacia las últimas escenas de la historia de esta tierra. Observe que el libro de Daniel se complementa con el libro de Apocalipsis. Leamos otra declaración en la que Elena de White usa la palabra complementó al hablar de la relación entre Daniel y Apocalipsis. Esta está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467. Así es como se lee. En Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Aquí, en Apocalipsis, está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, que es Daniel. La otra revelación, el libro de Apocalipsis. El libro que fue sellado en Daniel 12 en 4 no es el Apocalipsis, sino esa porción de la profecía de Daniel, capítulos 8 a 2, como mencioné antes, relacionada con los últimos días. Observen que Elena White nos dice que el libro de Apocalipsis complementa al libro de Daniel. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la palabra complementar o complementado? Bueno, vayamos al diccionario Noah Webster de 1828, que es el diccionario que probablemente se habría utilizado en los días de Elena White. Esta es la definición. Las palabras complementar y complementar significan llevar a plenitud o finalización. Llevar a plenitud o finalización. El capítulo 2 y 7 de Daniel no abarcan todo sobre el fin de los tiempos. Estos capítulos están incompletos sin su complemento. Al igual que Adán estaba incompleto sin su complemento de Eva. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis amplía, completa y da el panorama completo de las profecías de Daniel 2 y Daniel 7, en particular los eventos finales de la historia humana. Los siguientes ejemplos de los escritos de Elena White explican su comprensión de las palabras complementar y complementar, porque necesitamos saber cómo entendía Elena White estas palabras complementar y complementar. Recuerden que Apocalipsis complementa el libro de Daniel. El primer ejemplo que voy a dar de los escritos de Elena White es hablar de Philip Melanch como un complemento de la obra de Martín Lutero. Esto es lo que ella escribió. La gentileza, cautela y exactitud de Melanchthon sirven como complemento del coraje y la energía de Lutero. En otras palabras, se complementan entre sí. Lutero tiene un tipo de personalidad y Melanchthon tiene otro tipo. Y juntos tienen el paquete completo, por favor. La segunda afirmación, por cierto, es del Conflicto de los Siglos, capítulo 134. La siguiente afirmación es del Conflicto de los Siglos, página 446. El Conflicto de los Siglos, capítulo 446. Está comparando 2 Tesalonicenses 2, donde habla del anticristo que se sienta en el templo de Dios y afirma ser Dios, con Daniel 7:25 de la mañana, donde habla de un cuerno pequeño que pensó que podía cambiar la santa ley de Dios. Esto es lo que escribió. Una profecía, 2 Tesalonicenses 2, es un complemento de la otra, Daniel 7:25 de la mañana. Y luego explica cómo se complementan entre sí. Solo cambiando la ley de Dios, Daniel 7:25 de la mañana, podría el papado exaltarse por encima de Dios, quien, como dice 2 Tesalonicenses 2, quien quiera que guardara la ley así cambiada con inteligencia estaría dando honor supremo a ese poder por el cual se hizo el cambio. Así que Daniel 7:25 de la mañana dice que este anticristo afirmaría ser Dios.
Y Daniel 7:25 de la mañana nos dice cómo este poder afirmó ser Dios. Afirmó tener el poder de cambiar el día de adoración del sábado al domingo. Así que una profecía complementa a la otra. La tercera afirmación en la que Elena White explica su comprensión de la palabra complemento se encuentra en el Ministerio Pastoral, página 76, donde habla de la esposa que complementa al marido. Escribió que el marido y la mujer pueden combinarse tanto en el trabajo que la esposa será el complemento del marido. Adán estaba incompleto sin Eva. Y por eso la esposa complementa al marido. En otras palabras, ella completa todo el asunto. En la cuarta cita, Elena White nos dice que la ley y el evangelio van de la mano. Esto es lo que escribió. Por cierto, se encuentra en el libro Nuestro Alto Llamamiento, que es un libro devocional, página 135. La ley y el evangelio van de la mano. Uno es el complemento del otro. La ley sin fe en el evangelio de Cristo no puede salvar al transgresor de la ley. El evangelio sin la ley es ineficaz e impotente. La ley y el evangelio son un todo perfecto. En otras palabras, uno completa al otro, complementa al otro. Elena de White no solo escribió que el libro de Apocalipsis complementa al libro de Daniel, sino que también escribió que el libro de Apocalipsis complementa al libro de Daniel. Observen esta declaración en Mensajes Selectos, volumen 2, página 14. Ella escribió, la profecía se ha ido cumpliendo línea por línea. Cuanto más firmemente estemos bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel, más claramente entenderemos la profecía de Daniel. Porque el Apocalipsis, es decir, el libro de Apocalipsis, es el suplemento de Daniel. Observen que dice que Apocalipsis es el complemento de Daniel, y luego dice que es el suplemento de Daniel. ¿Cuál es el significado de la palabra suplemento? Una vez más, iremos al mismo diccionario. Iremos al diccionario Webster, edición 18 a 28. Y así es como lo define. Suplemento es algo que completa o mejora algo más cuando se le añade. Por lo tanto, cuando el libro de Apocalipsis se añade al libro de Daniel, el panorama de la profecía del tiempo del fin se completa o mejora. Daniel y Apocalipsis están incompletos el uno sin el otro. Apocalipsis completa lo que encontramos en el libro de Daniel. A modo de analogía, Elena de White escribió que cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, complementan y explican el desarrollo de los demás. ¿Por qué necesitamos 4 evangelios? Cada evangelio añade a lo que los otros evangelios no tienen. Cada evangelio complementa o suplementa al otro. Observe esta afirmación en el libro Educación, páginas 123 y 124. Ella escribió, cada evangelio es un suplemento de los demás. Cada profecía es una explicación de otra, cada verdad es un desarrollo de alguna otra verdad. Los tipos de la economía judía se hacen evidentes por el evangelio. Observe, por tanto, que cada evangelio complementa al otro. Cada profecía explica a la otra. Cada verdad es un desarrollo de otra verdad. Juntos son completos y, por lo tanto, Daniel y Apocalipsis se complementan y suplementan entre sí. En términos prácticos, esto significa que profecías desafiantes como Daniel 11 y Apocalipsis 17 nunca deben estudiarse de forma aislada. Más bien, deben estudiarse juntas porque se complementan entre sí. Mira, Apocalipsis no solo complementa a Daniel,
sino que Daniel 2 y 7 se complementan y suplementan en Apocalipsis 12, 13 y 17, que son las profecías que estamos estudiando en este seminario en particular. Ahora, observemos un ejemplo inicial de este principio de expansión. Vamos a tomar Apocalipsis 12:13 del día -17 y lo vamos a comparar con Apocalipsis 13. Vamos a notar particularmente tres palabras clave que aparecen en el pasaje. Entonces, vayamos a Apocalipsis 12:13 del día 117. Y la secuencia que quiero que veas es dragón, tierra, dragón. Esas son las tres palabras clave. Dragón, tierra, dragón. Empecemos en el versículo 13 de Apocalipsis 12. Ahora bien, cuando el dragón, por cierto, es Satanás obrando a través de la Roma pagana. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ahora viene otra etapa. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Entonces la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Así que, fíjense que el dragón primero persigue al niño, intentó matarlo. Y luego este dragón persigue a la mujer por tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero ahora algo viene al rescate. Aquí viene la segunda palabra clave, versículo 16. Pero la tierra, así que, el dragón ahora la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. En otra persecución cesa. Ahora viene la otra referencia al dragón. Dice en el versículo 17, y el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que aquí te darás cuenta de que el dragón persigue a la mujer, la tierra se seca por las aguas de la persecución y entonces el dragón se enfurece y hace guerra por segunda vez. Ahora vamos a explicar esto de forma más explícita. La primera etapa es Apocalipsis 12:13 del día -15. Un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos arrojó agua de su boca durante tiempo, tiempos y medio tiempo para intentar ahogar a la mujer. La segunda etapa, Apocalipsis 12:16 del día. Hacia el final del tiempo, tiempos y medio tiempo, la tierra ayudó a la mujer al tragarse las aguas persecutorias que la bestia dragón de 7 cabezas y espinas había arrojado de una de sus 7 bocas. La tercera etapa. Debido a que la tierra ayudó a la mujer al detener la persecución, el mismo dragón de 7 cabezas y 10 cuernos se enfureció una vez más contra el remanente de la descendencia de la mujer. Esto provocó un segundo y último periodo de persecución por parte del mismo dragón, pero por un periodo de tiempo no especificado. Ahora vayamos a Apocalipsis 13 y comparemos Apocalipsis 13 para que podamos ver que el siguiente capítulo amplía Apocalipsis 12. Leamos Apocalipsis 13 en 1 y 2 y luego leeremos el versículo 5 y el versículo 7. Y observemos una vez más la secuencia dragón tierra dragón. Aquí dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Por cierto, estas son las bestias de Daniel 7. Ahora viene la primera referencia al dragón. El dragón le dio, en otras palabras, el dragón le da al dragón que intentó matar al niño su poder, su trono y gran autoridad a la bestia marina. En otras palabras, aquí hay una transferencia de poder. Ahora, observemos lo que sucede cuando la bestia marina recibe su trono y su dominio de la bestia dragón que persiguió al niño. El versículo 5 dice, y se le dio, esta es la bestia que sube del mar,
y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Comillas. Ese es el mismo periodo de tiempo al que nos referimos antes, que está en Apocalipsis 12 y versículos del 13 al 15. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, definitivamente. Entonces, la bestia que sube del mar ahora gobierna el mismo periodo de tiempo que el dragón que persiguió a la mujer en Apocalipsis 12. Entonces dice en el versículo 5, y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Así que fíjense que tienen un dragón que persigue durante el mismo periodo de tiempo que un dragón que persiguió a la mujer durante el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero ahora, observemos una referencia a la segunda palabra tierra, versículo 11 del capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que, una vez más, tenemos dragón, tierra y dragón. Analicemos esto. Apocalipsis 13 en 1 y 2, versículos 5 y 7, se refieren a una bestia marina de 7 cabezas y 10 cuernos que recibió su trono, poder y autoridad del dragón de 7 cabezas y 10 cuernos del capítulo 12. Y luego esta bestia marina persiguió a los fieles durante 42 meses. Luego, en Apocalipsis 13 en 1 tenemos la segunda etapa. Cuando la bestia marina fue herida de muerte, Apocalipsis 13 nos dice que otra bestia se levantó de la tierra, el mismo territorio que se había tragado las aguas persecutorias en el capítulo 12. Al comienzo de su carrera, encontramos que esta bestia que se levanta de la tierra era benevolente y defendía la libertad civil y religiosa. Vamos a estudiar todos estos detalles. Ahora, quiero que vean la secuencia. Y luego tienen la etapa número 3, Apocalipsis 13 en 1, la última mitad del versículo. Sin embargo, más adelante en su carrera, el personaje de la bestia que sube del mar se transforma en un opresor que hablaba como el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 12 y versículo 17. Y esto da lugar a una segunda y futura etapa de persecución, también con una duración no especificada. Así que notarán que Apocalipsis 13 amplía la profecía de Apocalipsis 12. Dragón, dragón de tierra. Ahora, hablemos unos momentos sobre el uso del espíritu de profecía en la interpretación de la profecía bíblica. Una vez, mientras estaba hablando en cierto lugar, alguien se me acercó después de clase y me dijo, Pastor Bohr, ¿cómo puede probar solo con la Biblia que el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia que sube del Apocalipsis 13 representan al papado católico romano? Si deseo dar un estudio bíblico sobre el cuerno pequeño de Daniel 7 y Apocalipsis capítulo 13 a una persona que no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, podría hacerlo simplemente usando la Biblia y no el espíritu de profecía. La implicación de la pregunta era que un no adventista nunca aceptaría la autoridad del espíritu de profecía y, por lo tanto, deberíamos usar solo la Biblia para explicar estas profecías. En mi respuesta, insistí en que, en cierto sentido, no podemos usar solo la Biblia. Permítanme explicar a qué me refiero con las 2 bestias de Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar y la bestia que sube del cielo. ¿Cómo podemos explicar la identidad del cuerno pequeño o la profecía de la bestia que sube del mar de Daniel 7 y Apocalipsis 13 a los católicos romanos usando solo la Biblia? ¿Cómo podemos explicar estas profecías sobre el cuerno pequeño de la bestia que sube del mar como el papado solo a partir de la Biblia? La respuesta sencilla es que no podemos hacerlo sin recurrir a la historia posbíblica. Daniel y Juan nos dan las características del cuerno pequeño o la bestia que sube del mar.
Nos dicen que el cuerno pequeño y la bestia que sube del mar blasfemaron contra Dios y el santuario celestial, persiguieron a los santos, pensaron que podían cambiar la ley, gobernaron durante 42 meses proféticos o tiempos y medio tiempo. Y después de la caída, se levantaron tras la caída y división del Imperio Romano. Tenemos todas esas características en Daniel 7 y Apocalipsis 13. La pregunta es, ¿cómo podemos probar que estas características se aplicaban al papado sin recurrir a la historia que ocurrió después del cierre del canon bíblico? La respuesta es que no podemos. La Biblia nos da las características y luego debemos encontrar su cumplimiento en la historia más allá del canon. Podemos decir lo mismo de la bestia terrestre de Apocalipsis 1:11 de la tarde menos 18. Como veremos, las características de esta bestia apuntan incuestionablemente a los Estados Unidos de América como su cumplimiento. Sin embargo, en ninguna parte del pasaje encontramos el nombre Estados Unidos de América. Una vez más, la Biblia nos da las características y luego debemos encontrar en la historia posbíblica el poder al que se aplican estas características. Espero que entiendan este principio. Por lo tanto, podemos usar los escritos de Elena de White, donde ella identifica claramente al cuerno pequeño y a la bestia que sube del mar como el papado, y ella claramente señala que en Apocalipsis 1:11 de la tarde la bestia terrestre se refiere a los Estados Unidos de América. Ella lo dice explícitamente. La Biblia no dice papado ni Estados Unidos de América, pero las características nos dicen en la historia que estos son los poderes que están representados. Ahora, notemos también que en el libro de Apocalipsis, particularmente en el capítulo 13, tenemos una transferencia de autoridad y poder. Usted dirá, ¿qué quieres decir? Bueno, primero el dragón romano de 7 cabezas y 10 cuernos que intentó matar al hijo varón delegó su poder y autoridad sobre el trono a la bestia marina de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, el dragón que quería matar al niño, que por cierto es la Roma pagana, transfiere, según la profecía, su poder y autoridad sobre el trono a una bestia marina. Y luego esa bestia marina que recibió delegación de poder de la Roma pagana gobierna durante 42 meses, lo que equivale a 1260 días o años. Luego de esto, la bestia marina romana de 7 cabezas y 10 cuernos se recuperó de una herida mortal al final del tiempo, división de tiempos, al final de los 42 meses. Luego delega su autoridad a la bestia terrestre de Apocalipsis 13 en 1:11 a 18. Y luego, al final, como estudiaremos, esta bestia terrestre, después de sanar la herida de la bestia marina, devolverá su reino a la bestia marina. Ahora, repasemos la transferencia de poder. Vemos una cadena ininterrumpida de autoridad que va del dragón del Imperio Romano pagano a la bestia marina papal romana de Apocalipsis capítulo 13, a la bestia terrestre protestante en Apocalipsis 13, versículo 11, y luego de vuelta a la bestia marina papal romana de Apocalipsis capítulo 13. En otras palabras, hay una transferencia de poder de la Roma pagana a la Roma papal, a los Estados Unidos de América, y finalmente de vuelta a la Roma papal. Ahora, analizaremos esto con más detalle en nuestro estudio más adelante. Ahora bien, hay 3 períodos de persecución en las profecías de Apocalipsis 12 y 13. 3 períodos de persecución. Y usted dice, ¿cuáles son esos 3 períodos de persecución? Bueno, notémoslo. El primer período está en Apocalipsis 12, versículos del 1 al 5. Aquí, una bestia dragón quiere matar a un hijo varón tan pronto como nazca. Ahora bien, no hay duda de qué poder representa esta bestia dragón.
Es Satanás obrando a través de la Roma pagana porque cuando Jesús estaba a punto de nacer, el dragón estaba de pie junto a la mujer, que representa a la iglesia del Antiguo Testamento, con la intención de devorar al niño varón tan pronto como naciera. Y, por supuesto, esto ocurrió cuando nació Jesús. Satanás podría haberlo matado, pero por supuesto utilizó a su emisario, la Roma pagana, más concretamente a Herodes, en un intento de matar a Jesucristo. Así que, en primer lugar, tenemos a la Roma pagana representada por el dragón de Apocalipsis, capítulo 12. Obviamente, este periodo de persecución es cosa del pasado. El segundo periodo de persecución también es cosa del pasado, después de que el niño varón fuera arrebatado a Dios y llevado a su trono. En otras palabras, después de que Jesús ascendiera al cielo, el dragón dijo, bueno, ya no tengo acceso a él porque ascendió al trono de su padre. Así que ahora tengo que quedarme con la segunda opción. Voy a ir tras la mujer que dio a luz al niño. Y, por supuesto, la mujer que dio a luz al niño era la iglesia del Antiguo Testamento. Jesús procedía de un linaje del Antiguo Testamento. Y así, la mujer en las Escrituras representa a la iglesia. Tanto la iglesia del Antiguo Testamento como la iglesia del Nuevo Testamento. Usted dirá, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque la mujer existía antes de que naciera el niño, pero vamos a estudiar todas estas cosas. La mujer trajo al niño al mundo. Así que la mujer tenía que existir antes que el niño. Aquí estamos tratando con la iglesia del Antiguo Testamento. Luego nace el niño. El niño escapa de la ira del dragón y es arrebatado a Dios en su trono. Y luego encontramos al dragón diciendo, bueno, no pude vencer al niño. Así que ahora voy tras la mujer. Así que va tras la iglesia. Ahora bien, esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Y se nos dice en la profecía que esta bestia dragón ahora persigue a la mujer, la misma mujer que dio a luz al niño varón, la iglesia del Nuevo Testamento, por así decirlo. Persigue a esta mujer por tiempo, tiempos y medio tiempo, que es el mismo periodo de Daniel 7, versículo 25, y también el mismo periodo de Apocalipsis, capítulo 13. Se le conoce como 42 meses. Por lo tanto, el segundo periodo de persecución es el del dragón que va tras la mujer que dio a luz al hijo varón. Ese periodo de persecución también es pasado porque los 1260 años de persecución que vamos a encontrar duraron del 538 al 1798 de C, exactamente 1260 años. Por lo tanto, los dos primeros periodos de persecución por parte de la bestia dragón son cosa del pasado. Pero ahora la pregunta es, ¿ha llegado a su fin la persecución? ¿No habrá otra persecución después de la que tuvo lugar del 538 al 1798? En nuestro estudio de profecías posteriores, descubriremos que esta bestia o este cuerno pequeño que gobernó durante 1260 años al final de su período recibió una herida mortal y durante un tiempo no pudo operar. Pero luego su herida mortal es sanada y se levantará para perseguir de nuevo. Perseguirá una vez más. Por cierto, esto es exactamente lo que nos dice Apocalipsis 12, versículo 17. Nos dice que después de que esta bestia dragón vomitó agua de su boca para intentar ahogar a la mujer y destruirla, dice que después de un tiempo, el dragón se enfureció una vez más contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de su descendencia. Este es un período futuro de persecución en el que la misma bestia dragón perseguirá al pueblo de Dios, conocido como el remanente de la descendencia de la mujer. Así que tenemos dos períodos pasados de persecución. El dragón tratando de matar al hijo varón. El segundo período de persecución es el papado persiguiendo a la iglesia por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y luego tenemos el tercer período de persecución que es futuro cuando el dragón, debido a que la tierra ayudó a la mujer, se enfurecerá una vez más y hará guerra contra el remanente de su descendencia.
Ahora quiero presentar nuestra última cita de esta primera sesión. Se encuentra en el volumen 9 de los Testimonios, página 16. Y aquí Elena de White nos dice que las persecuciones del pasado se mezclarán con las persecuciones del futuro. Ella entendió que las persecuciones que tuvieron lugar durante los 1260 años pasados serían repetidas por el mismo poder en el futuro después de que la herida mortal sea sanada. Noten esta declaración una vez más en los 9 Testimonios, página 16. Es imposible dar alguna idea de la experiencia del pueblo de Dios que estará vivo en la tierra cuando llegue la gloria celestial. Necesito agregar una explicación sobre eso. La gloria celestial está en Apocalipsis 18, versículo 1, donde habla de un ángel poderoso que desciende del cielo y toda la tierra es iluminada con su gloria, y este ángel le dice a toda la raza humana que Babilonia ha caído. La religión apóstata ha caído y se ha convertido en la morada de demonios. Y entonces se hace un llamado de atención. Salid de ella, pueblo mío. Lo que significa que muchísimos del pueblo de Dios están en Babilonia. Han adoptado una religión falsa, una religión falsificada, y se les hará un llamado para que salgan de Babilonia y se unan al pueblo fiel de Dios. De eso es de lo que habla Elena de White cuando se refiere a la gloria celestial. Así que, una vez más, volvamos al principio de la cita. Es imposible dar alguna idea de la experiencia del pueblo de Dios que estará vivo en la tierra cuando llegue la gloria celestial. Ahora bien, fíjense que habrá otro periodo de persecución en el que la gloria celestial y una repetición de las persecuciones del pasado se mezclarán. Entonces, debemos esperar un segundo periodo de persecución según esta afirmación. Sí. Pero ella no está creando nada que no esté en la Biblia. Porque ya hemos notado que el poder que persiguió a la mujer durante un tiempo, la división de un tiempo, el dragón, el cuerno pequeño, dos símbolos que significan lo mismo, persiguió durante los 1260 años. Y este mismo poder que fue herido al final de su primer periodo de dominio tendrá una herida sanada y perseguirá una vez más. Entonces, esta es nuestra lección introductoria a lo que vamos a cubrir en este seminario. Debo repetir que muchas de estas cosas que he dicho, ustedes dicen, bueno, ¿podemos poner un poco de carne en los huesos? Vamos a hacerlo. Todo lo que hemos dicho en esta presentación introductoria se ampliará a medida que estudiemos Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Y cuando estudiemos Apocalipsis 17, todo el panorama se unirá porque Apocalipsis 17 es la expansión final de las profecías anteriores. Permítanme decir también que vamos a echar un vistazo muy breve a otra profecía que podría haber incluido en esta cadena, pero no tuvimos suficiente tiempo para cubrirla. Me refiero a otra profecía de Daniel. Daniel 11, es decir, Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 12, 13 y 17, son profecías paralelas, cada una ampliando la anterior. No te pierdas nuestro próximo y emocionante capítulo.